La primera moneda acuñada por el poderoso ejército rojo de Mao Zedong en China es la que se muestra en pantalla. Notaremos que se trata ni más ni menos que de la copia exacta de una moneda de plata mexicana. Literalmente dejaron todos los detalles y la hicieron circular así legalmente en los territorios bajo su control. ¿Por qué hicieron esto? Durante la Primera Guerra Civil China, se enfrentaron dos bandos por el control del país: los nacionalistas, apoyados indirectamente por los Estados Unidos, contra los comunistas apoyados secundariamente por la Unión Soviética y dirigidos por Mao Zedong. Para ese momento, la moneda de plata que más se distribuía en el mercado chino era el real mexicano, conocido en esas tierras como Mexican Eagle Ocean, por el águila posada sobre el nopal en una de sus caras. La pureza de esta moneda, acuñada desde los tiempos de Juárez hasta el Porfiriato, era indiscutible y por lo tanto atesorada por los mercados extranjeros. Estos convulsos tiempos en China hicieron que empezaran a escasear las cosechas y que el flujo de efectivo se fuera mermando, así que la población del gigante asiático que podía almacenaba cuidadosamente sus monedas mexicanas, las cuales se hacían más valiosas a medida que la crisis se extendía por todo el territorio. En mayo de 1928, las tropas de Mao Zedong lograron unirse con éxito a las de otro revolucionario, formando el Cuarto Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos de China, en la ciudad de Jinggangshan. En lo que las fuerzas del naciente ejército se establecían, la ciudad de Jinggangshan fue sitiada por las fuerzas de los nacionalistas, quienes no permitían que entraran a la ciudad municiones, armas y pertrechos, pero tampoco cosas básicas como comida, sal, medicina y telas, exacerbando la crisis económica de la población. En ese momento había billetes emitidos por varios bancos en el mercado, pero estos eran inestables y de poca confiabilidad, sobre todo en las zonas rurales de China, por lo que la población empezó a rechazar el comercio con papel impreso y comenzó a preferir el metálico. Sabiendo que la moneda mexicana gozaba de prestigio en todo el globo y que tenía una excelente aceptación entre los ciudadanos de Jinggangshan, el ejército comunista chino decidió aprovecharse de la situación. En la ciudad de Jinggangshan había unos pequeños plateros que, usando yunques, martillos, estufas y ollas bastante rústicas, lograban hacer piezas de una calidad aceptable, por lo que a ellos se les encomendó la tarea de replicar la moneda de plata mexicana y producirla en gran masa. Así, fundaron la que sería su primera casa de la moneda del Ejército Rojo. El edificio, una modesta casa de adobe, contrató a jóvenes campesinos para ayudarles en su misión y usó como materia prima las joyas de la población, así como los utensilios donados por los habitantes y las cadenas de plata y monedas confiscadas al enemigo para fundirlas, mientras que la moneda mexicana fue moldeada en tierra para su replicación. Claro que el resultado era de menor calidad que la original de México, por lo que las personas no terminaron de aceptarla del todo. Mao Zedong hizo presencia en el lugar y se percató de que estaban usando una menor cantidad de plata para producir más monedas, así que insistió en que tenía que ser exactamente igual a la mexicana para que tuviera valor. El Ejército Rojo se dio cuenta de que los nacionalistas también estaban haciendo circular algunas monedas de plata que en realidad estaban hechas de cobre y cubiertas con una delgada capa de plata, que aumentó el rechazo de la población a esta numeraria. Bajo la revisión de Mao, se produjeron nuevas monedas que, para mostrar que eran, entre comillas, originales del Ejército Rojo, tenían un símbolo parecido a una I latina mayúscula, acuñado en una de las alas del águila. Este símbolo es en realidad un carácter chino que se lee Gong y se traduce como el gobierno de los trabajadores, campesinos y soldados, quienes, al carecer de los cuños para marcarla profesionalmente, la grabaron usando un burdo cincel y un martillo. La razón por la cual el carácter Gong se colocó en el ala izquierda es simbólica, ya que el comunismo criticaba a los derechistas, a los que tachaba de explotadores de los débiles para enriquecerse, mientras que, según ellos, la izquierda representa progreso y evolución. Estas nuevas monedas resultaron ser todo un éxito, con el que se pudo hacer frente al bloqueo nacionalista, reactivando la economía local. Y lo que es más, se aumentó el área de influencia política de Mao Zedong en las zonas donde logró circular. A pesar de que se rumora que esta pequeña casa de moneda produjo millones de reales mexicanos, se cree que, debido a las limitaciones con las que contaban, en realidad solo pudieron hacer poco más de 10,000 piezas.
Para octubre de 1928, los nacionalistas, que veían cómo su bloqueo no era tan efectivo como inicialmente pensaron, lograron ubicar la Casa de Moneda, que había resultado ser un alivio económico para los comunistas, por lo que se volvió un blanco principal. No sería sino hasta 1929 que los nacionalistas lanzaron un ataque masivo contra Jinganshan, logrando apoderarse de la Casa de la Moneda, a la que primero saquearon y después incendiaron, destruyendo todo lo que había en su interior. Las monedas gong jamás volverían a ser hechas en China, por lo que, dado el escaso número de piezas producidas y su incalculable valor histórico, se han vuelto una de las monedas más buscadas por los coleccionistas asiáticos. Además, se cree que la moneda gong traía buena suerte, pues durante la batalla de Jinganshan, uno de los máximos generales de Mao, Luo Rongwan, recibió un disparo en el pecho que lo derribó y debió haberlo matado. Afortunadamente, en un bolsillo de su camisa, ubicado sobre el corazón, había guardado una moneda de plata gong, que por alguna enorme casualidad logró detener la bala, salvándole la vida al general Rongwan. El tiempo le daría la victoria a Mao Zedong, que en 1949 se convirtió en el máximo líder de la República Popular China, mientras que los nacionalistas, protegidos por los Estados Unidos, consiguieron huir a la vecina isla de Taiwán, donde establecieron la sede de su gobierno y desde entonces reclaman el poder de toda la China continental, del que, por cierto, cómo no, tenemos un video por si te interesa. En 1998, la Casa de la Moneda del Ejército Rojo fue restaurada de acuerdo a su apariencia original. Durante su construcción, en el mismo sitio en el que alguna vez se había ubicado, se encontraron enterradas algunas herramientas, materias primas y monedas gong de plata que se colocaron en exposición dentro del recinto. En su exterior, erigieron una gigantesca estatua de una moneda mexicana con la marca gong en su ala izquierda, para conmemorar la que fuera la primera divisa de la República Popular China. Mientras tanto, México ocupa desde hace varios años el lugar número 1 como el mayor productor de plata a nivel mundial, que sigue teniendo una excelente calidad y en algún momento, hace muchos años, llegó a convertirse en la primera divisa a nivel mundial, del que también tenemos un video, por si te interesa. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.